¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Edith Lima Báez, soy académica de la Universidad Pedagógica Nacional Hidalgo, particularmente de la sede Pachuca, y esta ocasión agradecer mucho a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo por el espacio dado. Esta ocasión vamos a hablar sobre género y diversidad sexual y particularmente sobre algunas estrategias para el respeto y la no discriminación en los espacios escolares. La idea es que con esta charla podamos sensibilizarnos un poco sobre lo que implican o lo que son las orientaciones sexuales y también las identidades de género. ¿Por qué? Porque a través del conocimiento de lo que implican vamos a poder evitar prejuicios y prácticas discriminatorias que obstaculizan lo que llamamos a la escuela espacio seguro para todas las personas que la conformamos. En ese sentido, esta charla la he dividido en 3 momentos. En una de ellas, hablar sobre qué es la discriminación y algunos datos estadísticos que muestran que México es un país, desafortunadamente, que discrimina. El segundo elemento que vamos a tocar tiene que ver con la diversidad sexual y particularmente con reconocer la diferencia entre orientaciones sexuales, identidades de género y expresiones de género. Y finalmente hablaremos sobre la escuela como un espacio seguro. ¿Qué estrategias podemos implementar en los espacios educativos formales para apoyar el respeto y la no discriminación a estos grupos de la diversidad sexual? Me gustaría iniciar con relación a la discriminación, indicando que esta es una práctica que desafortunadamente establece un trato desfavorable, injusto o desigual hacia ciertas personas o a los grupos a quienes pertenecen. Por ejemplo, dependiendo de cuestiones raciales, de orientaciones sexuales, de género, de origen social, es que se van dando tratos desiguales a las personas que impiden el acceso a sus derechos humanos. A eso es a lo que llamamos discriminación. En México se han aplicado 2 encuestas importantes denominadas Encuesta Nacional sobre Discriminación, mejor conocidas como ENADIS. La primera de ellas se llevó a cabo en el 2010 y la segunda en el 2017. En este momento, en nuestro país, se están organizando los datos de la tercera encuesta que se aplicó en el 2022 y que seguramente van a salir los resultados este año o el próximo. Sin embargo, para hablar sobre discriminación en México, esta encuesta define una serie de preguntas para dar cuenta de la percepción y las prácticas que la gente en nuestro país tiene respecto a este acto reprobable que es discriminar. Y entonces vamos a encontrar que de acuerdo a la estadística, a las personas o a los grupos a quienes no se les respetan sus derechos humanos o bien que son discriminados son para el 2010 las personas de grupos indígenas, homosexuales, migrantes y las personas trabajadoras del hogar. En el caso de la encuesta del 2017 vamos a encontrar que hay una modificación interesante y a las personas a quienes no se les respetan sus derechos o son discriminadas en un porcentaje alto, el 72%, son las personas trans, en el 66% las personas gays o lesbianas y posteriormente las personas indígenas con un 55%, hasta llegar a las trabajadoras del hogar remuneradas con un 62%. Esto habla efectivamente de que somos un país que desafortunadamente discrimina. En el caso de quienes han sido discriminados, los motivos de ello van, por ejemplo, en el 2010 por no tener dinero, por la apariencia física, por la edad y por el sexo. En el caso de la encuesta del 2017 vamos a encontrar que las mujeres dicen ser discriminadas por su apariencia, por sus creencias religiosas y por el género. En el caso de los varones vamos a encontrar que también reconocen que han sido discriminados por su apariencia, por los modos de hablar y por la edad. En el caso de las personas trans, y que en un momento vamos a definir o a tratar de comprender quiénes son las personas trans, hay un dato interesante en esta encuesta.
Particularmente las personas trans son aquellas que podemos identificar como travestis, transgénero o transexuales, y lamentablemente es en el ámbito laboral y familiar donde mayor discriminación sufren. Por ejemplo, el 50% de las personas entrevistadas que se asumen como personas trans dicen que en los espacios laborales es donde más se les discrimina. Pero también llama la atención que en sus familias son discriminados. Esto nos lleva a reconocer que hay una serie de prejuicios y que los prejuicios de repente hacen que nos dirijamos a las personas o a los grupos sociales a partir de una serie de comportamientos negativos que generalmente están basados en estereotipos, en visiones generalizadas erróneas y rígidas que conducen a que los individuos expresen una serie de juicios sin sustento válido. A esto es lo que llamamos prejuicios. En este sentido, vamos a encontrar que en nuestro país estamos de acuerdo con frases que dan cuenta del prejuicio, y llama la atención porque los y las jóvenes, las juventudes en nuestro país, son quienes se les considera irresponsables desde el prejuicio. Ese es un dato interesante, que la mayoría de las jóvenes y los jóvenes son considerados irresponsables. Pero otro prejuicio que se maneja en nuestro país tiene que ver con que los pobres se esfuerzan poco por salir de la pobreza, o que convivir con una persona con VIH-Sida es siempre un riesgo. Es decir, nos movemos en relación con una serie de prejuicios, y esto lo traemos a colación justo porque hay que preguntarnos por qué discriminamos. Y básicamente discriminamos porque crecemos con una serie de prejuicios y estereotipos. Los estereotipos son generalidades hacia ciertos grupos o hacia ciertas personas que pensamos que son de tal o cual forma, como si su identidad fuera inamovible. Discriminamos también porque crecemos bajo una cultura de la burla, es decir, sobre todo con sectores juveniles vamos a encontrar que una forma de mantenerse en vinculación con los pares es a través de la burla. Pero si nos vamos a sectores adultos, vamos a encontrar que también hacemos uso de chistes o refranes que siempre están poniendo en una situación vulnerable a las personas por el hecho de burlarnos de ellas. Otra forma de por qué discriminamos, si lo preguntamos, es porque crecemos bajo una cultura de la indiferencia. ¿Esto qué quiere decir? Que a veces no nos interesa lo que le pasa a la otra persona mientras no me pase a mí. En ese sentido, nos volvemos indiferentes hacia el dolor de las demás personas y crecemos con una serie de ignorancias que utilizamos como políticas de conocimiento. Es decir, no tenemos sustento a nuestros argumentos y creemos lo que decimos, asumimos que son verdades. Pero también, como dice Rita Segato, una feminista antropóloga argentina que ha vivido muchos años en Brasil, que hemos crecido también bajo una pedagogía de la crueldad. Es decir, hemos naturalizado, hemos normalizado la violencia, y quien no participa de ella es mal visto o incluso es sujeto de burla. En este sentido, discriminamos, sí, a muchos sectores de la población, pero particularmente en esta plática nos vamos a centrar en las personas de la diversidad sexual. Y cuando hablamos de las personas de la diversidad sexual, necesariamente tenemos que tocar dos asuntos: el género y el sexo, y la sexualidad. Pero con ello es importante reconocer que la diversidad sexual es un término, una categoría de análisis que va a permitir reconocer que existen sexualidades plurales, polimorfas, placenteras, legítimas, pero también y sobre todo disidentes. ¿Esto qué quiere decir? Que crecemos en un ámbito heteronormado, binario, donde justamente explicamos el mundo solamente desde la mirada de lo masculino y lo femenino, del macho y de la hembra, de
el hombre y la mujer, pero no nos damos a la tarea de reconocer que existen otras formas de estar y habitar este mundo. En el caso de la diversidad sexual, vamos a encontrar que existen 3 dimensiones fundamentales para entenderla: la orientación sexual, la identidad sexual y la identidad de género, y la expresión sexual. En este sentido, recupero la idea de género que establece Marta Lamas para decir que el género es la construcción sociocultural que define, a partir de la diferencia sexual, lo que es propio de hombres y mujeres. Sin embargo, es bien sabido que cuando un niño nace, no solamente se puede nombrar como un femenino o como un masculino, sino que también hay bebés que nacen y que se les nombran intersex, es decir, que pueden tener una vulva y al mismo tiempo un pene, o tener testículos, o tener orificio vaginal, o labios mayores, y esto genera un debate, porque justo lo que sucede con estas personas es que medicalizan su cuerpo y se les hace una operación de reasignación sexual. Y entonces, aunque son bebés, participan, digamos, de esta forma binaria de estar en el mundo. Aun cuando nace como persona intersex, resulta que se les hacen operaciones para que se defina como hombre o como mujer. De modo que el sexo también está determinando la construcción cultural de eso que llamamos género. En el mundo podemos encontrar que no solamente existe ser mujer o ser hombre. Encontramos a veces que dependiendo de ciertas culturas hay un tercer género. Por ejemplo, en México, la cultura zapoteca, está presente un tercer género que son las mushes, y que así como ellas, en Pakistán están las hijras, o en Tailandia están los katoe, o lo que ahora se ha dado en llamar ladyboys, y en Albania, Europa del Norte, del Este, además, vamos a encontrar a las vírgenes juradas. Es decir, esto da cuenta de que el género es una construcción sociocultural e histórica. Pero cuando hablamos de género, también tenemos que hablar de identidades, de identidad de género. Y la identidad de género va a remitirse a la forma en cómo las personas percibimos, nos percibimos respecto a nuestra diferencia sexual, y la forma en cómo hacemos uso de esa diferencia sexual para habitar el mundo. Es decir, la identidad de género tiene que ver con la percepción que yo tengo respecto a mi género. Si en términos de sexo yo tengo una vulva, el género implica que voy a ser educada, formada bajo la idea de lo femenino. Y entonces voy a tener la posibilidad de reconocer que estoy de acuerdo con el sexo asignado y que voy a asumirme como mujer y voy a vivir como mujer. A eso se le denomina cisgénero. Pero cuando hay personas que en la percepción de su cuerpo no hay una coincidencia o una concordancia entre el sexo asignado al nacer y la forma en cómo se perciben, entonces vamos a encontrar a las personas trans. Y trans va a ser el término utilizado para describir las distintas variantes de transgresión, transición y reafirmación de la identidad o expresiones de género, donde podemos encontrar, por ejemplo, a las personas que hacen drag king o drag queen, a los transvestis, a las transvestis, a las personas transgénero y transexuales, cuyo denominador común es que el sexo asignado al nacer no concuerda con la identidad y con las expresiones de género de las personas. En este sentido, vamos a encontrar que dentro de las personas trans están los travestis, personas que ocasionalmente se ponen la ropa del sexo contrario, sobre todo con fines de espectáculo. Pero también están las personas transexuales, aquellas que mediante tratamiento hormonal e intervenciones quirúrgicas adquieren los caracteres sexuales del sexo opuesto al que nació
nació para dar cuenta de una identidad y una expresión de género distinta a la asignada al nacer. Y están las personas transgénero, aquellas que modifican permanentemente su aspecto, sobre todo su expresión de género, asumiendo marcas sociales, pero que no entran en procesos de transformación hormonal o quirúrgica del cuerpo. Dentro del género también vamos a encontrar las expresiones de género, que no es otra cosa más que cómo las personas vamos a mostrarnos ante el mundo, ante los demás, cómo vamos a mostrar nuestra identidad de género a través de actitudes, comportamientos, vestimenta e interacciones sociales. Otro elemento de la diversidad sexual es la orientación sexual. A veces confundimos identidades de género con orientaciones sexuales. Y voy a hacer énfasis en esto. La identidad de género tiene que ver con cómo me percibo, con cómo me reconozco. La orientación sexual tiene que ver con la atracción erótica, afectiva que yo siento hacia las personas, que pueden ser personas del mismo sexo o del sexo opuesto, o hacia personas intersex o de cualquier identidad sexual. Entonces, en las orientaciones sexuales vamos a encontrar homosexuales, lesbianas, bisexuales, heterosexuales, pansexuales, demisexuales y una serie de vínculos afectivos que se dan con las personas o con otros, con la otra edad. A eso llamamos orientaciones sexuales. Y la orientación sexual es distinta a la preferencia sexual. Cuando yo hablo de orientación sexual, estoy haciendo referencia a un proceso psíquico, inconsciente. La preferencia es un acto de voluntad. Es decir, cuando yo encuentro a una chica que se asume como lesbiana, es difícil que ella explique este dilema que muchas veces con un carácter lesbofóbico u homofóbico aparece. Si el homosexual se hace o se nace. Lo que hemos encontrado científicamente es que las orientaciones sexuales atraviesan por procesos psíquicos inconscientes y es difícil decir si nací o me hice. En realidad hay condiciones ambientales que pueden hacer que yo exprese mi orientación sexual con mayor facilidad a que si el ambiente me limita y me impide reconocerme con una orientación sexual distinta. Vamos a ver, hay una galleta que vamos a presentar que es de Genderbread Person, que justo es una forma muy sencilla de poder entender la diferencia entre la identidad de género, el sexo biológico y las orientaciones sexuales. Insisto, la identidad de género tiene que ver con cómo las personas percibimos nuestra diferencia sexual y actuamos en consecuencia. Si yo me siento mujer, me asumo mujer, actuaré como mujer. El sexo biológico es difícilmente identificado porque lo único que se identifica es la genitalidad, pero el sexo biológico justo tiene que ver con cuestiones cromosómicas, gonadales, con hormonas y no solo con genitalidad. Sin embargo, el sexo genital es lo que muchas veces define nuestra identidad de género y no así nuestra orientación sexual, que es otra característica, donde podemos encontrar personas heterosexuales que les gustan personas del sexo opuesto, están las personas a quienes les gustan las personas de su mismo sexo, que son lesbianas o gays, y las personas bisexuales, a quienes les gustan hombres y mujeres, o pansexuales, que también les gustan gays, mujeres, hombres, les gustan las personas. ¿Qué pasa cuando en la escuela, bajo un discurso de la igualdad, porque justo en la escuela lo que se nos presenta siempre es todas y todas somos iguales, tan es así que todavía tenemos prácticas de reconocer a hombres y mujeres, pero no a identificar que entre el alumnado existen personas con orientaciones sexuales no normativas, que pueden ser lesbianas, gays, que pueden ser, en términos de identidad de género, trans. Entonces, ¿qué hace la escuela? El asunto es que la escuela es un espacio que bajo el discurso de la igualdad va a
discriminar por cuestiones de género y por orientación sexual. ¿Cómo podemos identificar que esto se da? A veces se hace de manera inconsciente y de manera naturalizada porque hemos crecido bajo una mirada binaria, donde solamente existe lo masculino y lo femenino, pero al mismo tiempo hemos crecido bajo una mirada heteronormada, es decir, que solo la heterosexualidad es la única forma de reconocimiento erótica y afectiva entre los seres humanos. Pero en la escuela podemos identificar algunas prácticas de discriminación por orientación sexual y por género cuando identificamos la forma en cómo se utiliza el lenguaje, aun cuando en una población mayoritariamente femenina sigamos hablando en masculino, por ejemplo, buenos días para todos, aun cuando la mayoría del alumnado sean mujeres, allí hay un acto de discriminación por género a través del lenguaje. Si nosotros identificamos quiénes ocupan los puestos de responsabilidad social, administrativa y de gestión, por ejemplo, la NUYES ha reconocido que la mayoría de quienes están en los puestos de rectoría son varones. Si nosotros lo ubicamos en nuestras propias instituciones, también es cierto que un número importante en estos puestos de decisiones están ocupados por varones. Y eso es una forma de reconocer las condiciones de desigualdad entre los géneros. Pero también a través de los dichos, los juegos, los roles, las prácticas y el no reconocimiento de orientaciones sexuales e identidades de género distintas. ¿Qué haremos, por ejemplo, ante un caso donde una de nuestras alumnas sea un hombre trans o una persona trans, mejor dicho, ¿no? Que yo, por sus datos oficiales, la reconozca como una mujer y él diga, yo no soy una mujer, soy una persona trans, soy un hombre trans. ¿Qué le toca hacer a la escuela en estos casos? Pues bueno, lo primero que tenemos que pensar es que la escuela se tiene que concebir, construir como un espacio seguro. Si las juventudes ya se enfrentan a situaciones de violencia familiares, en la calle, en los espacios sociales, pensemos que la escuela sea un espacio seguro para ellas, ellos y ellas. En este sentido, un espacio seguro implica un ambiente donde el estudiantado con distintas orientaciones sexuales, lesbianas, gays, bisexuales y personas trans, se sientan seguras, bienvenides y donde reciban todo el apoyo que necesiten. En este sentido, ¿qué implica hacer que la escuela sea un espacio seguro? ¿Cómo podemos ser inclusivos? El primer punto siempre será revisar nuestra normatividad. Es importante, por ejemplo, que cuando establezcamos formularios, principalmente para fichas de ingreso y admisión, habremos de considerar el uso de un lenguaje inclusivo, como por ejemplo, cuando preguntemos por el sexo, no solamente demos opciones como hombre, mujer, sino también coloquemos, prefiero identificarme como, porque esto le va a dar la opción a la persona de completar lo que la persona asuma en términos de identidad o prefiera. Esto también nos va a servir para nuestros datos. Y también es importante que empecemos a reconocer, sobre todo, cómo es que los estudiantes quieren ser llamados, como él, como ella, de manera neutra. Y que los maestros, tanto personal docente como no docente, administrativos, nos convirtamos en aliados de estas juventudes con orientaciones e identidades de género disidentes. En este sentido, algunas de las sugerencias son que usemos el lenguaje inclusivo, preguntemos cómo quieren ser nombrados los y las jóvenes, hacerse notar como aliado. Y ojo, esto es importante decirlo, no quiere decir que como docentes vayamos por los pasillos diciendo yo soy una persona aliada de los grupos LGBT. No,
Hay que estar con el ojo avisor, hay que ser sumamente observadores y cuando sea necesario ofrecer nuestro apoyo, pero sin asumir que la o el estudiante lo necesita. Hay que escuchar, esto es muy importante. Escuchemos a nuestras juventudes. Garanticemos y respetemos la confidencialidad del asunto cuando las y los jóvenes nos platican sobre sus orientaciones sexuales y están solicitando apoyo. Esto es muy importante. No saquemos a los jóvenes del closet, pero sí estemos con el ojo muy atento para apoyarles cuando se requieran. No utilicemos conceptos despectivos o negativos y vamos a incluir, es muy importante que independientemente del contenido disciplinar que nos toque impartir, incluyamos en clases temas de respeto y no discriminación. Para las autoridades educativas también es muy importante que tomen en cuenta la importancia de la capacitación para quienes trabajan con adolescentes, con niñas, con niños, para garantizar que no se discrimine y que se actuará de manera respetuosa. Como autoridades hay que asegurar que las leyes vigentes garanticen los derechos y el bienestar de todas las personas, niñas, niños, adolescentes, LGBTI. Y visibilizar de manera responsable y respetuosa la realidad de estas personas, con el fin de afirmar su identidad desde la inclusión y la no discriminación. Hay una serie de redes de apoyo en el mundo y particularmente en México, sobre todo para quienes tenemos hijos con orientaciones sexuales no normativas o con identidades trans, que podemos acercarnos. Está Cuenta Conmigo, que es una organización no gubernamental nacional y que nos da asesoría para apoyar a nuestras juventudes LGBT. También está It's Getting Better México, que nos va a dar algunos tips para nuestro trabajo docente en las aulas. Y algo muy importante, hay que ser conscientes de nuestras tendencias prejuiciosas. ¿Cómo podemos intervenir docentes y personal administrativo ante casos de acoso o bullying homofóbico, lesbofóbico o transfóbico? Bueno, es importante no hacernos de la vista gorda. Es importante encarar la situación de acoso inmediatamente. Hay que nombrar el comportamiento, aprovechar el momento educativo o crear uno para explicar que no está bien acosar o generar discriminación y burla hacia las personas. Hay que apoyar a la estudiante víctima de discriminación y hacer que los estudiantes asuman su responsabilidad. Es un asunto de corresponsabilidad y lo importante es sensibilizar al estudiantado constantemente. ¿Qué hacer de manera personal? Porque también es importante revisarnos. Uno, hay que reconocernos. Cuando nosotros planteamos mirarnos al espejo, es porque es importante reconstruir la historia personal y de nuestra familia para entender que muchas y muchos de nosotros hemos vivido actos de discriminación. Y es importante reconocer las sensaciones y el por qué se daban, pero también reconocer en el momento en que yo he discriminado. Y en ese sentido, preguntarnos por qué lo hacemos. ¿Lo hacemos por agradar, por caer bien, por desconocimiento o por defensa? Es importante que como docentes, autoridades educativas y personal que se mueve y se desarrolla profesionalmente en espacios educativos formales, tenemos que informarnos, tenemos que conocer y no podemos ser indiferentes. Hay que trabajar, por supuesto, la empatía con las demás personas. Les agradezco muchísimo el espacio brindado. Es un gusto estar con ustedes. Hasta la próxima.